Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo cuenta en nuestro espacio con Cosme Mercado Telles. Mi nombre es Marta Ogoño Caraguay y los saludo desde Machala, Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. El tema de esta noche es las elecciones en México. L le da la más cordial bienvenida a Cosme Mercado y antes de darle la palabra debemos resaltar su pequeña biografía que hemos tomado. Él es médico veterinario, zootecnista, es miembro del Comité Central del Partido Popular Socialista, también secretario general del Comité Directivo Estatal Partido Popular Socialista de la República de México. Bienvenido, Cosme, tiene la palabra. Abrimos micrófono, Cosme. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Es un verdadero honor compartir esta mesa con todos ustedes. Y permítanme en primera instancia, pues, a saludar y agradecer a todos los grandes compañeros que hacen posible estos encuentros, estos conversatorios tan importantes en estos momentos para todos los pueblos del planeta. Los saludamos, bueno, agradecemos en especial a los compañeros de Enlace Latinoamericano Europeo. Los saludamos desde acá, desde la tierra, la patria forjada por Hidalgo, por Morelos, por Juárez, por Villa. Y en esta fecha muy importante, 10 de abril del 2024, es una fecha emblemática para nosotros los mexicanos. No quisiésemos empezar la charla sin mencionar esto que es para nosotros muy simbólico. Miren, hace 105 años, más de un siglo, fue matado, acribillado, asesinado uno de nuestros héroes más queridos de nuestro país, el general Emiliano Zapata Salazar, líder agrario, luchador incansable. Insisto, hace 105 años fue matado, asesinado a mansalva, traicionado. Y a pesar de esa distancia de 105 años de haber desaparecido físicamente, nosotros los mexicanos sostenemos y decimos que Zapata vive y que la lucha sigue. Y en el mismo tenor, compañeros, es saludarlos desde acá, de esta patria mexicana que a lo largo de su historia, de sus luchas, ha sido siempre y lo seguirá siendo una patria amiga, solidaria para todos los pueblos del mundo, para todas las mujeres, todos los hombres que luchan por la emancipación de sus pueblos. Siempre tendrán la mano tendida de un mexicano, porque entendemos las luchas de otros pueblos como las nuestras. Y bien, compañeros, miren ustedes este proceso electoral que está hoy en marcha y que culminará con su fase fundamental el 2 de junio, es uno de los más grandes que hemos tenido hasta el momento, por varias razones. Miren ustedes, estamos convocados casi 100 millones de mexicanos a votar, mismos que tenemos ese derecho y esa obligación. Para ser exactos, son 98,409,000 mexicanos, bueno, casi 100 millones de mexicanos. Se van a instalar en todo el territorio del país 174,000 mesas receptoras
de votación. Es también el más grande porque se elegirán más de 20,000 cargos públicos en todo el país a diferentes estructuras de gobierno de nuestro país. Se elegirá a un nuevo presidente, al jefe supremo del país, del Poder Ejecutivo, y en este caso, a la presidenta. Primera vez en la historia. Se elegirá también, compañeros, la totalidad del poder legislativo. México tiene un sistema bicameral. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Los diputados son 500, los senadores son 128. Y todos serán electos nuevamente. Se elegirán también, compañeras y compañeros, 9 de 32 gubernaturas. Los gobernadores son el poder ejecutivo de las entidades federativas. Se elegirán también 31 de los 32 congresos estatales, es decir, el poder legislativo de las entidades federativas. Se elegirán también 1,500 ayuntamientos en sus respectivos municipios. Y en el caso particular de la Ciudad de México se elegirán 16 alcaldías. Este es el contexto en el que se da la elección de la magnitud. Bien, esta contienda electoral, compañeros, es una de las grandes batallas del México contemporáneo que se da en lo fundamental entre dos grandes corrientes del pensamiento, dos grandes corrientes ideológicas y programáticas, que cabe decir que estas dos grandes corrientes se han enfrentado históricamente a lo largo de nuestra historia. No hay lucha que se haya dado en el país de gran envergadura donde no se hayan enfrentado estas dos grandes corrientes. ¿Cuáles son estas? Bueno, por un lado está la corriente que llamamos, que identificamos como de derecha, la reaccionaria, la conservadora. Esta corriente en México está integrada por lo recalco, un breve grupo de mexicanos que rechaza y combate todo progreso para nuestra patria y toda medida que vaya en beneficio de los trabajadores. Pugna por el privilegio de esa breve minoría. Esta corriente, compañeras y compañeros, tiene fuertes vínculos, básicamente con el imperialismo norteamericano. Y por otro lado, compañeras y compañeros, está la corriente progresista, la de avanzada, la revolucionaria. Esta corriente que lucha por una patria libre, independiente, soberana, próspera, onerosa, que lucha por los derechos de los trabajadores del pueblo. Esta corriente, compañeros, la forman, lógicamente, nosotros formamos parte de esa corriente. Y al igual que cientos y cientos y miles de mexicanos, bien, hoy este proceso electoral, como lo mencionábamos, nuevamente se encuentran en esa lucha estas dos corrientes. La retrógrada, la de derecha, hoy se ha unido
tres partidos políticos que antes eran enemigos, hoy se logran juntar. El Partido de la Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional y el partido prototipo histórico de la derecha, que precisamente surgió para combatir la obra revolucionaria de Lázaro Cárdenas y demás. Se juntan y designan como abanderada, como candidata a la señora Xochitl Gálvez. Por otra parte, la corriente de avanzada, la progresista, nacionalista, la encabeza Partido Morena en el poder. Partido del Trabajo y el Partido Verde, pero una gran cantidad de hombres y mujeres, una gran cantidad de organizaciones progresistas, de jóvenes, de trabajadores, de intelectuales, de organizaciones políticas, conformamos porque estamos ahí, un gran frente electoral, un gran frente de lucha. Ese es un aspecto importante ahí. Se ha aprendido en México que si no nos unimos, los mexicanos progresistas, nos hundimos. Y en ese marco estamos en este proceso electoral. Y esta gran corriente ha designado como su candidata a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estas dos fuerzas se enfrentan, lo insistimos, en este proceso electoral. Y sin duda alguna, sin temor a equivocarnos, lo afirmamos en forma categórica y contundente. El triunfo será para la corriente progresista, para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero ¿por qué nos atrevemos a decir esto? No es que tengamos una bolita mágica y ahí aparezca y nos diga que vamos a obtener o que Claudia va a obtener el triunfo. No, es producto de varias razones objetivas, reales, que hoy estamos viviendo en México. La primera, miren ustedes, el anterior proceso electoral, hace 5 años, poco más de 5 años, triunfó Andrés Manuel López Obrador en una contienda electoral. Teníamos todo en nuestra contra. El grupo en el poder, el grupo neoliberal de derecha, reaccionario y demás, empoderado, tenía todo en sus manos. Muchos intentos atrás había hecho Obrador y junto con él nosotros apuntalando, apoyando, impulsando. Grandes fraudes electorales se hizo, pero en ese proceso se obtuvo un triunfo contundente, más de 30 millones de votos por la vía electoral, por la vía de votos, por la vía sin derramar una gota de sangre, vaya, sin romper un solo cristal. Fue tan abrumador el triunfo del licenciado Obrador que la derecha quedó pasmada, quedó destruida y no pudo reaccionar, pese a todo lo logístico que tenía. Ese es un elemento fundamental. Hoy la correlación de fuerzas ha cambiado, son otras condiciones. También el gobierno, hay que decirlo, el gobierno de Obrador hoy, como nunca antes en la historia de nuestro país, tiene una aceptación por los mexicanos tremenda. Basta decir que de 10 mexicanos, 8 respaldan su gestión como gobierno, lo apoyan.
lo respaldan. Nunca antes en la historia habíamos tenido este fenómeno. Vaya, pues es entendible cómo el pueblo iba a apoyar a sus verdugos, cómo el pueblo iba a apoyar a los que le estaban dando palo. Pues no, hoy son otras condiciones. Miren también algo importante. La doctora Claudia se ha formado en el equipo de Obrador, ha estado con él. Desde que fue Obrador jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya ocupó un cargo, ha estado ahí, ha sido leal, no a Obrador, sino a los principios de la cuarta transformación. Eso es importante. Hoy, la inmensa mayoría de mexicanos, la inmensa, sabe el riesgo, el peligro, las consecuencias que tiene nuestro país si gana nuevamente la derecha. Lo importante, ha adquirido conciencia, ciertos sectores de la población de México han adquirido esa conciencia del significado que tiene que la derecha gobierne. México sufrió más de 3 décadas, 36 años, la aplicación de políticas económicas neoliberales, empobrecedoras, despóticas, excluyentes, fascistas, tremendo. Y sabemos plenamente lo que significa si le dan el voto a la derecha. Algo importante, ha avanzado considerablemente la conciencia de muchos sectores de la población. Pero lo más importante, compañeros, miren ustedes, no hay comparación entre ambas candidatas. Ambas son mujeres y merecen mucho respeto. Pero no obstante, lo vamos a hacer para que podamos tener un poquito más de elementos. Miren ustedes, la doctora Claudia Sheinbaum, la abanderada de las fuerzas progresistas, es una mujer con propuestas programáticas, con propuestas a la solución de los problemas que todavía aquejan al país, pero además son propuestas con un sentido progresista. Y aquí recalco, miren, 36 años donde se destruyó nuestro país, es imposible, humanamente imposible, que en 5 años o 6 años que va a durar el mandato del licenciado Obrador se resuelva todo, se corrija todo. Es imposible. Hay analistas que mencionan que lo que se destruyó en 36 años, México lo va a recuperar en 50 décadas. Vaya, llevamos 6 años, una administración, nos falta mucho. De ahí la importancia de continuar la obra que ha iniciado Obrador con la llamada cuarta transformación. Volviendo a las comparaciones, si me permiten, miren, la candidata de la derecha, ¿cuál es su propuesta fundamental central de ella? Regresar a las políticas neoliberales, otorgar beneficios a los dueños del dinero, supeditarnos al imperio del norte, empobrecer más al país. Esa es la propuesta de ella. La enmascaran, le dan vueltas, le ponen florecitas y demás. En esencia, es esa la misma propuesta, la misma que nos condujo al país a la situación que padecimos durante 30 años. La doctora Claudia Sheinbaum tiene capacidad, tiene experiencia, tiene principios, tiene temple. Es una mujer de ciencia que tiene amplio reconocimiento por el pueblo. La candidata de la derecha, compañeros y amigos míos, fue impuesta por un breve grupo de mafiosos que buscan seguir manteniendo privilegios, que se ven seriamente amenazados o que están seriamente amenazados con el gobierno de Obrador.
Esa es, compañeras y compañeros, parte de la comparación. Pero además, fíjense ustedes, ¿quién apuntala a la candidatura de la derecha? Decía 3 partidos. De derecha, PAN, PRI, PRD. Fíjense, un dato fundamental. El partido clásico de la derecha surge para combatir, insisto, la obra de Lázaro Cárdenas, y de ahí está en constante pugna dependiendo los intereses de la oligarquía financiera, etcétera. Este partido apenas sí tiene la cantidad mínima de afiliados para mantener su registro. Le renuncian 2 que 3 y automáticamente por afiliados pierde su registro. De ese tamaño es este partido. Los demás, en las últimas meses, han sufrido una desbandada tremenda. Nosotros les decimos que están desfondados. Le han renunciado cantidad de gentes a esos partidos. Y es entendible, el barco se está hundiendo. Ya no tienen que ir a buscar como buenos oportunistas de derecha, a ver dónde encuentran cobijo. Y se les están yendo todos sus huéspedes. Están desfundados. Pero además el pueblo no los quiere, porque los identifica con plenitud. Miren, insistimos, la derrota nuevamente de la derecha es contundente. Ojo, sabedores y conscientes estamos que no nos podemos confiar. No tienen capacidad para votos, pero compran. Tienen recursos suficientes, recursos que les llegan del exterior. Cabe mencionar que la derecha en México se caracteriza por timorata, por endeble. Cuando se ve que pierde, va y corre y se refugia ante sus amos, se arrodilla ante sus amos para que le presten ayuda. Es clásico de la burguesía proimperialista. Esta señora candidata a la derecha estuvo en Estados Unidos pidiendo ayuda, y a partir de que estuvo allá hace unos días se desató una campaña feroz en contra de Andrés Manuel López Obrador, en contra de México, en contra de Claudia. Vaya, lo acusan de narcotraficante, de narcopresidente. Aberración tremenda. Cuando fíjense ustedes, hoy en esas cárceles precisamente de Estados Unidos está nada más y nada menos que un prominente miembro del gabinete de Calderón, nada más y nada menos que responsable de la seguridad interna de nuestro país. Imagínense el lobo cuidando las ovejas, y ahí está, preso, comprobado con nexos de narcotraficante. Y ahora resulta que nuestro presidente es el narco. Pues bueno, ¿en qué cabeza cabe? Pero lo importante es que el pueblo ha despertado. No obstante, si hay sectores que todavía le creen en esas mentiras. Vaya, fíjense ustedes qué aberración. Hace un par de días se corrió un rumor de que Claudia iba a cerrar el centro religioso más grande de Latinoamérica que hay en México, la Basílica. Bueno, imagínense ustedes qué atrocidad, qué capacidad de mentir tienen estas gentes como para decir que Claudia iba a cerrar ese centro religioso realmente abominable. Son mentiras. Se dice que cuando una mentira no mata, se tizna. Y está ocasionando problemas, pues sí, desde luego que sí. Compañeras y compañeros, la derecha recibe mucho dinero del exterior. Una parte sí se la gastan en este tipo de situaciones y la otra se la embolsan. Y yo preguntaría a los compañeros de varios países, ¿qué grupo oligárquico no hace eso? Va y pide dinero y una parte se lo embolsa y otra parte sí lo gasta en mentiras para combatir la obra revolucionaria de los gobiernos. En México pasa lo mismo. Aquí está tipificado por ley. Aquella organización que reciba presupuesto del exterior por organizaciones del exterior están impedidas para votar
para participar en los procesos electorales. ¿Por qué no se hace en México? Porque el INE, el Instituto Nacional Electoral, el organismo correspondiente para velar, cuidar la imparcialidad de los procesos electorales, todavía es de derecha, representa los intereses de la derecha. Por esa razón, vaya, aquí los de derecha todavía se atreven a salir a la calle con su consigna, el INE no se toca, para que no lo puedan mover y siga defendiendo sus intereses pendientes todavía que tenemos aquí en nuestro país. Como pendientes tenemos la cuestión de los jueces y magistrados, ya como nos causan dolor de cabeza, no solo en México, sino en gran parte de los países de América Latina. Es la punta de lanza de la derecha para golpear a los ejecutivos, a los presidentes de avanzada. Aquí lo sufrimos. Jueces que están coludidos con la derecha, con la mafia, para desprestigiar, golpear a los gobiernos progresistas como es el de Obrador. Eso es en gran medida, compañeras y compañeros, lo que está pasando aquí, en nuestro país. Hay muchos pendientes que tenemos. No pudo humanamente resolver todo Andrés Manuel López Obrador. Imposible. Pero nosotros confiamos plenamente en la doctora, que va a profundizar la cuarta transformación. Va, dice ella, a colocarle el segundo piso. Nosotros pugnamos porque se profundice, que se haga más humana la cuarta transformación. Son complejas las situaciones, difíciles para nosotros, pero ¿qué creen? Ajá, con un entusiasmo y una alegría que ven ustedes en las calles, participando, empujando el proceso electoral a favor de Claudia, a favor de los candidatos de la coalición de Morena, etcétera. Hay toda una efervescencia a favor de ellos. Y nosotros al frente también ahí, luchando hombro con hombro, brazo con brazo. Eso es, compañeras y compañeros, lo que podría yo comentar de la situación que se da en el actual proceso electoral. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jimmy Pesantes y estoy en Berlín, Alemania, y tomaré la moderación del ciclo de preguntas. Hoy estamos con Cosme Mercado Telles de México y damos inicios a la ronda de preguntas y recordando que el tema de conversatorio es las elecciones en México. Usted bien dice que buscan, digamos, de alguna manera desprestigiar a los candidatos que están en este momento punteando. He visto que las encuestas la dan como favorita a Claudia Sheinbaum, o así se lee en alemán, Sí. Sheinbaum, Sheinbaum en castellano. Em, Le dan de sobre el 50%, entre 50 y 63%. A la segunda le dan entre 15 y 28,8%, y a la que va en tercero entre 2 y 4,5%, algo así, ¿no? Entonces, es casi imposible de que podría perder la candidata Sheinbaum, pero hemos visto que el presidente mexicano hizo una comparación hace poco, cosa que también en Ecuador, cuando dijo que en Ecuador había pasado un caso muy importante hace un par de meses cuando asesinaron a un candidato presidencial. Y en México habían asesinado creo que a una candidata a alcaldía, algo así, ¿no? Entonces sí, a esa pequeña comparación, porque el caso lo tuvimos en Ecuador, que se asesinó a un candidato que no iba a ganar, daba en cuarto, quinto, en quinto lugar, pero que era muy contrario a la línea de la candidata que iba favorita y que
iba muy posiblemente a ganar las elecciones y redujeron su porcentaje con propaganda, echándole la culpa a la candidata y a, digamos, el partido que estaba respaldando esta candidatura, un partido de izquierda, y perdieron las elecciones a la final, ¿no? Este partido. Y tenía razón el presidente Obrador cuando hace este tipo de comparaciones, porque ese tipo de maniobras son muy peligrosas, no solamente porque son asesinatos, sino también porque nos roban la democracia. ¿Qué nos podría decir sobre la violencia, digamos, en la campaña electoral? Ya hemos visto que hay uno o dos candidatos que han sido asesinados. ¿Siguen habiendo asesinatos o esto se paró en estos momentos? Mire, en efecto, uno de los grandes pendientes que todavía tenemos, primer término, que tenemos en México por resolver la seguridad. Miren, imagínense, pues ustedes, yo decía, el encargado de velar por la seguridad interna estaba coludido con los narcotraficantes. Bueno, ¿cómo íbamos a resolver ese problema? Aparte de eso, las medidas que implementaron los gobiernos neoliberales fueron recetas que nos impuso el Comando Sur, que nos impuso Estados Unidos, el imperialismo. Enfrentar una guerra no es algo verdaderamente grave. ¿Cuál es la propuesta de Obrador que está implementando? Combatir las causas, el origen, el eslabón fundamental. Eso lleva tiempo, porque aparte hubo una destrucción de todo en esa área. Hoy estamos tratando de corregir, bueno, el gobierno está tratando de corregir eso. No escapamos todavía de la delincuencia organizada, al crimen organizado. Crearon estructuras sólidas, firmes, desde el gobierno. Es decir, si no fuesen apoyadas desde el gobierno antes, pues era fácil destruirlas. No, fueron apoyadas desde el gobierno esas estructuras criminales de delincuencia. Se está tratando de desarticular. No es nada sencillo, no es nada fácil. Y esta delincuencia se ha llegado a la cuestión electoral. Ha habido algunos asesinatos en algunas regiones del país y también es curioso afirmar que donde se han dado estas afirmaciones son básicamente donde todavía gobierna la derecha en esas entidades. Es decir, en otras entidades donde está un gobierno progresista, ha habido más control hacia esto, pero donde gobierna todavía la derecha, ha habido estos casos. Son actos verdaderamente lamentables. Casi todos los partidos han sufrido atentados, muertos. Nosotros lo lamentamos muchísimo, sentimos profundamente estos asesinatos, porque son seres humanos, independientemente de su posición política. Pero el gobierno federal ha implementado toda una estrategia para proteger a estos candidatos. Les ha puesto vigilancia. La Guardia Nacional está ahí. La vigilancia corre a cargo también de los gobiernos locales. Estos han hecho caso omiso. Caso de lo que dice concretamente una compañera de Morena, de un candidato a un municipio. Morena hizo la petición al gobierno estatal, que es del PAN, para que se le brindara protección, porque era una candidata local, no era federal, es un ayuntamiento, por lo tanto le correspondería al gobierno local brindar esa seguridad, pues hizo caso omiso, argumentando una serie de cuestiones bárbaras. Bueno, ya mero le pedían la cartilla de vacunación de su perrito para que le dieran protección. Inadmisible. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno federal? Ha suplido en algunos casos, de forma indebida, porque no es su papel, en algunos casos, la protección de esos candidatos. En el caso de Claudia, ¿puede darse el caso? Yo creo que no. ¿Por qué razón?
porque el pueblo de México la cuida, la protege. No saben ustedes cómo la cuidan, la protegen a Claudia. Vayan, ni la dejan siquiera ir a comer. Ahí están con ella cuidándola, protegiendo. Están, el mismo pueblo la protege, como el mismo pueblo protege a Obrador. No obstante, hay por ahí puede haber algunas cuestiones de esa naturaleza, pero nosotros creemos que no. Y nosotros hacemos votos porque deje de suceder esto. Muy lamentable que no, nosotros ya superamos ese tipo de situaciones. Basta decir, por ejemplo, compañeros, que nuestra revolución de 1910 murieron más de 1 millón de mexicanos. Ya superamos eso. ¿Y quién está ocasionando esto? La derecha. Por eso la combatimos, compañeros. Sí, antes de darle la mano a Elizabeth, que alzó la mano, nos escriben aquí que unas preguntas que es sobre precisamente la cantidad de muertos violentos en México. Parece que ha disminuido la cantidad en el periodo del presidente Obrador. Me informan que en el 2023 hubieron 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Em, y, y perdón, un rato. Eso implica que, digamos, están en una tasa media más o menos, ¿no? Recuerdo que cuando en el periodo progresista del gobierno en Ecuador se comenzó con 17,8 homicidios por cada 100.000 habitantes y nosotros en la periodo de progresista se logró bajar a 5,6, creo, algo así, homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ustedes han logrado ya bajar hasta 12 homicidios por habitante. ¿Qué se puede hacer para conseguir que se siga bajando esta cantidad? ¿Qué propone la candidata progresista para esto? Primer aspecto, compañeros. Para que haya un muerto tiene que haber un arma. Y lógicamente, ¿quién dispara el arma? ¿De dónde creen que vienen las armas que matan a mexicanos? De Estados Unidos, del imperialismo. México tiene una demanda en estos momentos para que se deje de introducir armas en nuestro país y que esos fabricantes de armas nos las manden. Bueno, pues si nos matamos con piedras ya será otra cuestión, pero estas armas son fabricadas en el imperialismo norteamericano. Y lo peor, bueno, que se están yendo a diversas partes del mundo a matar seres humanos. Aquí tenemos ese problema. Está ligado el tráfico de armas, que tenemos muy presente, muy fuerte en el país. Está ligado a las cuestiones del narcotráfico. Bueno, acusan a México, el imperialismo norteamericano acusa de México de que les mandamos fentanilo, etcétera, etcétera. Bueno, pues no hacen nada ellos para corregir el problema. Ellos están en un consumo tremendo. Tenemos que bajar ese incidente. Tiene que haber una cooperación entre el país del norte y México para resolver eso. Bien, lo demás está haciendo su tarea el país. Se están creando fuentes de empleo, despacio, lento, complicado, cierto, pero ha habido un incremento en las tasas de empleo. Los salarios se han incrementado. A veces nos gana la inflación, pero nunca antes en la historia reciente del país habíamos tenido incrementos salariales como en esta etapa de Obrador. Se están creando programas de carácter social, Sembrando Vida, apoyo a la juventud, etcétera, etcétera. Alejarlos, aquí les dicen en algunas regiones del país, alejarlos de las malas mañas. Difícil, complicado. Se está tratando de fortalecer los lazos familiares, de comunidad.
para evitar que los jóvenes nuestros toquen y abran la puerta negativa. Todo eso se está haciendo. Insistimos, se están combatiendo las causas, el eslabón fundamental que provoca esto. Y esto es lo más difícil. No podemos salir a las calles. Hay una crítica severa hacia Obrador que ustedes recordarán, abrazos y no balazos. Es cierto, pero tampoco han sido negligentes, tampoco han echado los delincuentes a la calle. Eso lo están haciendo los jueces. El Poder Ejecutivo apresa a un delincuente y el Poder Judicial al paso del ratito ya lo dejó libre. Y es un cuento de nunca acabar. Por eso la propuesta también de reformar nuestro sistema judicial. Este tipo de jueces ya no nos sirven, no les sirven al pueblo, están al servicio de una minoría, de unos delincuentes. Eso es lo que estás tratando de hacer. Claudia ha insistido en esos ejes fundamentales de gobierno. En el mismo camino, con diferente método, forma, cierto, pero la misma línea de Obrador, de la cuarta transformación. Eso es, compañeros. Muy bien, ahora le damos la palabra a Elizabeth de Colonia, Alemania. Por favor, Elizabeth, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Estimado Cosme, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias también por esbozarnos un poco estas nuevas elecciones que van a haber ahora en México. Nosotros como ecuatorianos nos preguntamos en vista de los últimos acontecimientos en nuestro país, ¿no? que es de conocimiento público, pues de todo el mundo, que se allanó, se asaltó la embajada de México en nuestro país y se secuestró a un asilado político realmente de México. Me pregunto yo si de alguna manera estos acontecimientos van a influir en las elecciones que se avecinan en México. Eso por un lado, ¿sí? Porque realmente yo creo que sí hay algunos cabitos que atar, o que se podrían atar. Y luego empezaste también esbozándonos un poco el panorama electoral, que hay la candidata de derecha, que hasta ahora no la mencionaste como nombre, yo creo que es Xóchitl Gálvez, sí, no sé si la pronuncio bien, Xóchitl Gálvez, que ella está pues por el partido, por el PRI, por el PAN y por el Partido Revolución Democrática, y luego Claudia Sheinbaum, que va por Morena, por el oficialista, por el PT y por los verdes. Pero decías que la candidata de derecha es apenas un minúsculo grupo, ¿sí? Ahora, si yo veo que son también 3 partidos que han aliado contra el partido del oficialismo o la alianza oficialista, no sé si es que realmente sea tan pequeño. Y ahora también hay una tercera persona, hay un hombre, ¿no? Jorge Álvarez Maínez. ¿Él no juega ningún rol? Esa sería mis preguntas. Gracias. Gracias, compañera Elizabeth Sáenz. Primera pregunta, miren, de manera de broma decíamos, broma, no es cierto. Ahora los mexicanos y los ecuatorianos vamos a dejar de ser amigos. ¿No es cierto? Eso es completamente falso. México, insistía yo al inicio, porque lo ha sufrido en carne propia. Por eso su postura de siempre tender la mano a todos los pueblos, hombres y mujeres que luchan por su país. Porque nosotros hemos sufrido vejaciones, agresiones, intromisiones, despojo. Vaya, nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Imagínense ustedes, todo lo que, porque tenemos una frontera física con uno de los países más beligerantes, más atroces, que es el imperialismo norteamericano. Y tenemos que batallar un día sí y otro día también. Eso nos ha forjado por tener esta personalidad, pero además nosotros somos herederos
de hombres de la talla de Juárez, el benemérito de las Américas, de Bolívar y de muchos más de la patria grande. Este problema que se da, y miren, en política no es nada, no hay nada fortuito, no. Aquellos que dicen que se dio de manera fortuita están completamente equivocados. Todo tiene un enlace, todo tiene va ligado. Y esto va ligado para querer golpear, desprestigiar al gobierno de nuestro país. Obrador es solo un intérprete del sentir de los mexicanos. Como piensa él, pensamos miles de mexicanos. Y siempre estamos dispuestos a brindar solidaridad. Porque así nos enseñaron, vaya, desde que en el seno familiar, imagínense ustedes, bueno, por esa razón hemos tenido, es decir, este problema que se está dando, lamentable, muy lamentable, lo sentimos profundamente, pero creo que los ecuatorianos piensan igual que nosotros. Miren, nosotros nos da pena, vergüenza cuando tuvimos gobiernos fascistas neoliberales de derecha. Recordarán ustedes la frase de este no ilustre pensador de derecha, Vicente Fox, que le dijo al comandante Fidel Castro: comes si te vas. Qué vergüenza para los mexicanos, qué ofrenda para los mexicanos, es decir, algo inadmisible. Pero bueno, lo entendemos que fue un pelagatos de derecha. Los ecuatorianos saben bien quién es su gobierno, cuál es su origen. Y bueno, pues es tratar de causarle problemas. Pero ahora lo que nosotros exigimos en un pronunciamiento que hemos sacado como partido, pedimos que nuestro compañero que estaba en nuestra casa, que era nuestro invitado y que estaba ahí compartiendo la sal y el pan con nosotros, con los mexicanos, lógicamente, de la embajada, y que era nuestro invitado, que nos lo regresen sano y salvo, que nos lo regresen nuevamente para que venga como invitado a nuestro país. Eso pedimos todos los mexicanos y pide el gobierno. Hacemos votos para que se resuelva, pero mire, esta situación queda como precedente muy lamentable. Al ratito ya no va a ser este gobierno títere del imperialismo, no va. Al rato va a ser cualquier pelagatos de cualquier país que va a querer atropellar las leyes internacionales. Tenemos que poner un frente, tenemos que alzar la voz. Todos los hombres y mujeres de cualquier parte del mundo condenando esta situación verdaderamente inadmisible. Ya la han hecho diversas organizaciones. Miren ustedes cómo va a influir en el proceso electoral. Fíjense, afortunadamente, incluso la misma candidata de derecha, Xochitl Gálvez, hoy sí la digo, se pronunció en contra. La totalidad de partidos políticos se pronunciaron en contra, a favor de nuestro país. Solo una senadora por ahí que ya nadie le hace caso. Cuando habla, dice, ya va a hablar otra vez ella. ¡Ah, qué dolor de cabeza causa! Porque puras cuestiones fuera de tono, dice que Obrador tuvo la culpa. Pero fue la única senadora. De ahí en fuera, condena general, total, a favor de la medida del gobierno. Eso es algo muy, muy importante. Todavía, a pesar de ser elementos de derecha, aunque sea de dientes de fuera, hay aguas ahí, pero se pronunciaron a favor de la medida de Obrador. Por lo tanto, esto no va a causar problemas en las elecciones. Ojo, si no gana Claudia, entonces sí, se sumaría un gobierno de derecha proimperialista a los que ya se tienen en América Latina. Luego entonces no únicamente está en juego el porvenir de nuestra patria, está en juego la correlación de fuerzas de América Latina en este mundo globalizado, en este mundo que se pugna multipolar y demás.
un nuevo presidente, jefe de Estado en América Latina de derecha sería muy, muy peligroso y muy grave para toda América Latina. De ahí que, bueno, pues hay que hacer votos porque gane Claudia, que sin duda alguna va a ganar. Y miren ustedes, en efecto, son 3 candidatos. Yo en esencia me refería a 2. Está el candidato que lo menciona la compañera Elizabeth, de Movimiento Ciudadano a su partido. ¿Qué tendencia es? Socialdemócrata inclinado hacia la derecha. Esa es la tonalidad. Por lo tanto, están en su juego. Saben perfectamente bien que no les alcanza, válgase los términos que utilizan los analistas políticos, su capital político para ganar, pero sí para tener representatividad en los congresos y tener cierta presencia, cierta fuerza, tener prerrogativas, tener algún puesto, etcétera, etcétera. Esa es. Ahora, ¿hay confianza en ellos? No. Son de derecha. Así digan ellos que son parte de la socialdemocracia, pues yo los veo con mucha preocupación. Pero además, en estos precisos momentos en México son momentos de definición, de definirse. Aquí ya no hay medias tintas. Aquí voy a jugarle a ver dónde me coloco y qué saco. No, no, aquí está en juego México, nuestro país, nuestro territorio, y bueno, decía yo que la correlación de fuerzas a nivel continente es una cuestión de definirse. Si no tenemos esa, compañeros, estamos jugando a la política, y eso es incorrecto. Nosotros como partido recientemente concluimos nuestro 25 Congreso Nacional. Fue una discusión ardua, profunda, para decidir quién era nuestro candidato. Y en forma, después de discutir, analizar todo, en forma unánime, todos los delegados asistentes a nuestro 25 Congreso, que fue en febrero, se resolvió hacer nuestra la candidatura de Claudia Sheinbaum, sin pedirle permiso, sin avisarle, de manera libre, autónoma, independiente. El PPS decidió que Claudia será su candidata. ¿Por qué? Porque tenemos coincidencias programáticas. Tenemos coincidencias. Eso es lo fundamental. No porque me da una palmadita en la espalda, no porque me habla bonito, no porque somos grandes cuates o amigos. La palabra cuate, bueno, aquí es muy utilizada, amigos. No, 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 eso no cuenta. Cuenta las coincidencias programáticas. ¿En qué coincidimos? Y para allá empujamos, para allá avanzamos. Tenemos divergencias con Claudia, ¿cierto? Tenemos divergencias con Obrador, ¿cierto? Pero no son fundamentales. Esas las dejamos al lado. Si fueran oportunistas, como hay muchos, pues vámonos para donde me den para el refresco. Vámonos para donde me den para algo. No, no. Aquí es una cuestión de principios. La línea estratégica y táctica trazada por nuestro fundador y guía, que fue Vicente Lombardo Toledano, hoy sigue vigente y la seguimos. Espero haber contestado, compañera. Bien. Muy bien, ahora nos vamos a Suecia. Edmundo, por favor, tu micrófono. Sí, muchas gracias. Otra vez, digamos, por participar con nosotros. La hospitalidad, digamos, de los mexicanos es muy conocida. Es conocida en toda Latinoamérica. Yo diría incluso del mundo, porque hay europeos también que han llegado a México. Y en este caso, en el caso ecuatoriano, digamos, tenemos estudiantes allí en México, también migrantes que pasan por México, necesitan, digamos, pasar por México y son bien recibidos. Bueno, yo mismo puedo decir de que eh, he compartido esa hospitalidad, digamos, de los mexicanos, me han recibido bien. E incluso se ha hecho extensivo esa hospitalidad
hacia la Revolución Ciudadana. Yo recuerdo cómo se le propuso a los perseguidos, a los que van a ser perseguidos, recibirlos en su casa, están en su casa, eso me recuerdo. Y por eso, muchas gracias por eso, ¿no? Una pregunta es el papel de la prensa en México, en estas elecciones, digamos, el lawfare, las mentiras que se tiran. ¿Podrías profundizar un poquito por ahí? ¿Cómo no, compañero? Claro que sí. Yo ahondo en lo que comentaba el compañero, la solidaridad de los mexicanos. Nosotros sabemos bien que la solidaridad es el bálsamo de los pueblos, para quien lo da y para quien lo recibe. Entonces es recíproco. Aliviamos por ambas partes. Es una tradición en México. Yo les digo que desde Juárez, porque sufrimos muchas atrocidades. Y hay un dicho que hay en México, nosotros lo mamamos en el seno maternal, esos principios. Miren ustedes, la prensa, los medios masivos de comunicación, aquí les llaman los chayoteros, los que estiran la mano para que emitan un pronunciamiento o salga. Todavía quedan varios y muy, muy pesados, que se enriquecieron como no tienen idea en la época neoliberal. Cobraban, se prostituían y por prostituirse ganaban muchísimo dinero. Hoy están furiosos, están rabiosos porque ya no hay eso. Obrador ha implementado un sistema de comunicación con el pueblo dinámico, ágil, muy bueno. Las mañaneras. Ájale, se avienta un par de horas ahí hablando, explicando, informando a la prensa, a los medios masivos de comunicación. Ahí está. Y a eso les ha dolido a los otros porque ya no paga el gobierno federal para que le saquen una nota o para que lo defiendan. Pues ¿para qué si no hay necesidad? Obrador ahí está informando de voz propia. Hasta a veces las cosas más simples, más insignificantes, ahí está Obrador. Y alguna cuestión asombrosa, qué capacidad de hombre para guardar tanta información ahí y tenerla a la mano. Y cuando no la tiene, de inmediato gira instrucciones para que se dé. Es una cuestión muy importante que se ha utilizado. Repite una mentira 100 veces hasta que se haga verdad. Goebbels, fascista, propagandista de Hitler. Aquí se está dando. Todavía nosotros le decimos que es la prensa engañabobos. Repiten, todavía hay algunos, con el debido respeto, que le decimos bobos. Bueno, pues sí, porque engañabobos algunas aseveraciones, la repiten tanto y tantas veces que le cambia usted de canal, los periódicos, y es la misma. Vaya, punto y coma. A veces tienen una falta de ortografía y esa falta de ortografía se va para todos los medios. Es idéntica, es decir, se la dictan y alguien la escribió mal y ¡boom! Se va así. Esa es la cuestión. Pero el papel del pueblo, el papel de las organizaciones, el trato directo con el pueblo, ahí está. Por ejemplo, ahí está el PPS en el barrio, la colonia, el tejido, etcétera, etcétera, desmintiendo. Es cansadísimo, es muy, muy cansado estar combatiendo las falsas mentiras. Y todavía más, ustedes podrán ahí enterarse de que hay una cantidad abismal de recursos económicos que se están dando con esta cuestión de de los bots, que alguien por ahí sabrá cómo funciona eso más que su servidor. Es decir, la forma en que se riega las granjas de bots, de noticias falsas, que se rijan. ¿Qué cantidad de recursos económicos está destinando la derecha para eso?
Bueno, compañeros, todavía hay esta campaña que se prendió y está todavía vigente de que Obrador es un narcopresidente. Vaya, todavía por allá en un ejido hay un compañero que, oiga, ¿y sí es cierto que Obrador es narcotraficante? Compañero, ve lo que causan en eso. Por eso es importantísimo, ¿cómo contrarrestar esto? La revolución de las conciencias. Encender la llama de la conciencia del que no tiene y avivarla más del que la tiene. Pasar de una conciencia individual a una conciencia colectiva. Vale, trabajo complicado y muy laborioso. Se está logrando. Se está logrando fundamentalmente a todos los partidos y organizaciones de avanzada progresistas. Y desde luego al presidente que tenemos. Eso es lo que se está pasando y es lo que diría yo, compañero Edmundo. Muy bien, ahora le damos la palabra a un visitante, Roberto Escamilla. Por favor, haga su pregunta. ¿De dónde viene? Roberto, Compañeros, buenas tardes, ¿me escuchan? sí, lo escuchamos. ¿De dónde viene? Preséntese un poquito, ¿sí? Mi nombre es Roberto Escamilla Pérez y vivo aquí en la Ciudad de México. Y el compañero Cosme, somos compañeros del mismo partido. Perfecto. ¿Cuál es su pregunta? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si pudiera explicar el compañero Cosme en qué consiste y cuál es la importancia del Plan C, que fue idea y planteamiento e iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Esa es mi pregunta, compañeros. Gracias. Gracias a usted. Gracias, compañero Roberto Escamilla. Paisano. Miren ustedes, en efecto, plan C del gobierno, bueno, de Obrador, que lo mencionó y que las fuerzas progresistas lo estamos retomando. Primero que nada, nosotros afirmamos el lema nuestro con el que salimos a la calle, es ni un voto a la derecha, ni un voto a la reacción. Darle el voto a la derecha equivale a que les demos la cuerda, que le ayudemos a lanzar la cuerda al árbol y que nos coloquemos esa soga en el cuello y que lleguen ellos ya con nuestro voto y nomás le jalen y nos cuelguen. Eso equivale. Por lo tanto, ni un solo voto a la derecha, ni un solo voto a la reacción. Tenemos que ganar la presidencia de la República, que sin duda alguna se va a dar. Pero tenemos que ganar la mayoría en el Congreso Federal, la mayoría en la Cámara de Senadores, la mayoría en la Cámara de Diputados y ganar las 9 gobernaturas que hoy están en disputa. Morena tiene 21 gobernaturas. Hay 9 por ahí que están en disputa. Hay que ganarlas. Tenemos que ganar las 31, la mayoría en la 31 congresos de los estados. Tenemos que ganar los 1,500 ayuntamientos. Eso en esencia es el plan C. Ni un voto a la derecha y todo a ganar por mayoría. ¿Para qué? ¿Por qué las reformas constitucionales que ha enviado Obrador para que sean discutidas, analizadas y aprobadas en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo, no han pasado? Ya. La eléctrica, la energética. No han pasado porque no hay mayoría ahorita, no hay mayoría que nos permita que esas reformas constitucionales pasen. Necesitamos que haya mayoría en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para que pasen esas reformas. En esencia, eso es el plan C. Darle todos los votos a la fuerza progresista nacionalista. Vaya,
ni siquiera al tercer candidato. En estos momentos, no. En estos momentos es avanzar y aplastar a la derecha. Gracias, compañeros. Perfecto. Ahora desde Hamburgo, Marta Armijos, por favor, tu micrófono. Muchísimas gracias, Cosmercado, por esa exposición y por ya contarnos cómo está la situación antes de estas elecciones que uno no se puede imaginar porque son cantidades de votantes que se movilizan y todo será, esa es una pequeñísima pregunta, todo será presencial. No hay voto telemático en México. Ya. Digamos, el país cuenta por el momento con un desarrollo económico positivo y eso no lo puede negar nadie. El pronóstico para el año 24 es también positivo. Ha bajado la desocupación y eso es prueba de que el gobierno ha estado trabajando bien y por eso creo que también hay ese apoyo de las masas. Mi pregunta es, ¿está realmente un país que, discúlpeme si lo digo así, pienso que hay un determinado machismo todavía en la sociedad latinoamericana? ¿Están ya preparados para tener a una mujer como presidenta sería la primera presidenta en la historia mexicana y son dos mujeres las que principalmente se disputan el cargo? Esa es una pregunta. ¿Está realmente México preparado para eso? Y la otra pregunta es, ¿cómo es el tema con los Estados Unidos? Con los Estados Unidos hay un juego difícil porque sabemos que hay ese conflicto, no sabemos quién gane las elecciones también en los Estados Unidos y el juego entre Trump y Biden, la construcción del muro, el tema de los migrantes que pasan también por México, y el tema de la derecha que es apoyado por los Estados Unidos. Pero por otro lado, la dependencia de la economía, de la exportación y de la importación por parte de México, que realmente los Estados Unidos es uno de los más grandes aliados que tiene, quierase o no, aunque se vea que la geopolítica ha movido un poco el asunto y hay esos problemas también con China y con los Estados Unidos, pero Estados Unidos realmente es uno de los más de los aliados económicos más importantes. ¿Cómo vemos esa situación ahora? Gracias. Bien, compañera, ándele. Voy a tratar de ser breve. Y si no lo logro, luego me disculpen. Primer lugar, cierto, compañera, como en el resto de los países de América Latina, México todavía tiene algunas reminiscencias de carácter machista por ahí en unas regiones, zonas y demás. Vaya, compañera, yo le podría decir que hay zonas, hay lugares donde cuidado, si sale el hombre y la mujer, cuidado y la mujer se apareje a la par, tan solo a la par, o pase adelante el hombre, sacrilegio. Eso no lo permite, para que se vea la magnitud del problema. Ahí está. Pero esa actitud de machismo nos lo han inculcado, el modo de producción capitalista. No lo han metido ahí. No, compañeros, hay zonas también en México, la zona del Istmo de Tehuantepec, donde hay matriarcado, donde la mujer es la que conduce la economía, las riendas de la familia. ¿Cierto, compañera? Yo invitaría a los compañeros, si tienen oportunidad de ir a Oaxaca, al Istmo, por ahí, y no es que sea malo, sus usos y costumbres, y bueno, mujeres que conducen esto, y pues es normal allá. Nosotros afirmamos, y lo hemos insistido una y mil veces en la calle, con gente, etcétera, no se trata de una lucha de sexos,
No se trata de hombre o mujer, no, no. En esta contienda electoral se trata de explotados y explotadores, de la derecha contra las fuerzas de avanzada. Hay dos mujeres que puntean, puntear es un decir, la de la derecha está en la lona, está hasta abajo, entonces no tiene posibilidades, pero bueno, son dos mujeres, así se tratara de sexo, bueno, pues vámonos entonces con cualquiera de las dos son mujeres. No, no se trata de eso, se trata de la visión del mundo y la realidad, se trata de las propuestas programáticas que nos quieren imbuir en ese aspecto. No, ¿que es tiempo de mujeres? Pues no, es tiempo hoy de mujeres y mañana de mujeres, pero a la par también de hombres. Aquí no se trata de que, dicen por ahí que detrás de cada hombre hay una gran mujer. No es cierto, es a la par, los dos. Compañeros, yo les puedo decir que el órgano de dirección del partido en la Ciudad de México, que tengo la enorme responsabilidad de presidir, de dirigir, la mayoría son mujeres. Y no es por cuota de género, no es por canonjía, no. Se lo han ganado al pulso por su militancia, su trabajo, lealtad y demás. ¿Hay conciencia de los varones en reconocer eso? Sí. Hay un respeto enorme hacia nuestras mujeres. Vaya, pues todos los hombres venimos de las mujeres. Eso es innegable. Entonces, compañeros, no se trata de una lucha de géneros, no se trata de pelearnos hombres con mujeres. Hay mujeres con una capacidad bárbara, tremenda, suficiente. Vaya, yo lo decía hace un momento, es malo comparar, pero en este caso lo voy a hacer. Si establecemos la comparación de calidad entre la candidata a la derecha y las fuerzas progresistas, compañeros, y las dos son mujeres, y las dos merecen respeto, pero no hay que le lleguen a Claudia, científica, con conciencia, militante, probada, etc. Y la otra, hundida en el fango de la corrupción. Pues no, y es mujer, y merece respeto. Pseudoempresaria, como muchos empresarios que se dicen aquí en México, zánganos, vividores, mentirosos, amasan o quieren amasar sus fortunas con ujías del sector público. Esa es la calidad de ellos. La otra pregunta, compañera, ájale, no recuerdo ahorita el pensador, el literato que dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerquita de los gringos. Si me acuerdo ahorita se lo digo. Ha sufrido, ha tenido que batallar, les decía hace rato, un día batallamos con los gringos y el otro día también. Ájale. Hemos tenido gobiernos progresistas, nacionalistas, que han sabido sortear las presiones de Estados Unidos, sí. Hay muchas anécdotas de Juárez. Juárez les dijo que sí, pero nunca les dijo cuándo. Los dejó ahí vestidos y alborotados. Patriota, nacionalista. Obrador, tenido que ceder, ¿cierto? Ha tenido que aflojar un poquito, ¿cierto? Pero ha sido firme en sus principios. Sabemos bien que el imperialismo norteamericano no tiene amigos, tiene intereses y defiende sus intereses en contra porque no tiene amigos. Cierto, tenemos una dependencia bárbara, tremenda con Estados Unidos, impuesta por los gobiernos no liberales. Fue cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. Y vaya, hasta ahí. Por ahí hay un tratado de Bucareli desde esas fechas. Tratado de Libre Comercio. Tratados que nada tienen de libre comercio. Son para subyugar a los pueblos como el nuestro.
para tener ellos mercancías, materias primas, mercados y manos de obra. Pero, ¿por qué a Obrador lo respetan? No es por su linda cara. Lo respetan porque tiene el apoyo de todo un pueblo. ¿Por qué hacían a Peña Nieto como trapeador? Válgase la comparación. Vaya, porque ni sus mismos militantes de su partido lo defendían. Aquí le dicen algo a Obrador y todo el pueblo sale en su defensa. Si los gringos son bárbaros, pero no son tarugos, saben con quién meterse, son como aquellos gandayas de la escuela que saben con quién molestar. En este caso, México tiene una firmeza. ¿Y por qué los ataques ahorita? Quieren debilitar a Claudia. Quiere que llegue débil para que sea presa fácil de ellos. Por esa razón, todo el pueblo de México está apoyando a Claudia. No permitiremos que a Claudia la mangonen, que la quieran hacer como los gobiernos de derecha. No, no. El pueblo lo apoyará. Son muchos los temas, muchos los aspectos con el imperialismo. Vaya, tenemos una demanda en estos momentos en los tribunales por la cuestión del maíz transgénico. El imperialismo nos manda el maíz transgénico para México. Nosotros decimos no. Que además no lo necesitamos. Somos autosuficientes en maíz blanco para consumo. Y ellos nos mandan el maíz amarillo para la industria. Y nosotros decimos que no. Tenemos una demanda ahí tremenda. Ellos nos tienen demandado también por algunas cuestiones de energía. Es una cuestión tremenda. Pero tenemos afortunadamente, miren ustedes, ministros de Economía en estos momentos de primera talla. Tenemos ministros de Relaciones Exteriores, que ustedes yo creo que ya conocen, a Bárcenas, de primera talla. Por lo tanto, hay cierta confianza en los mexicanos que hay quien nos represente. No nos defraudarán, por lo menos hasta ahorita. Veremos más adelante. Hay temas como la de migración. No saben ustedes cuánto nos duele ese fenómeno a los mexicanos. Tremendo. Es algo muy, muy grave ver compatriotas de la patria grande, de otros países, pasando penurias y demás. Cada pueblo tiene su historia, pero nos duele mucho y no hay recursos suficientes que alcancen. Tenemos que hacer algo ahí y algo se tendrá que hacer con este nuevo gobierno con Claudia. Tenemos una dependencia, cierto, económica con el imperialismo norteamericano. Perfecto. Bárbara, tremenda. Pero la propuesta es nuestra, es no depositar los huevos en una sola canasta. Tenemos que diversificar nuestro mercado. Y allá apunta, nada más que, ojo, sacudirnos el yugo de los imperialistas del norte, compañeros, ájale, no es sencillo, es muy laborioso. Basta decirles algo, compañeros. ¿Quién fraguó el asesinato de Madero? ¿En dónde se fraguó el asesinato de Madero y de Pino Suárez? En la embajada yanqui. Hoy el embajador yanqui parece, nosotros le decimos chivo en cristalería. ¿Sabe cómo es un chivo en cristalería? Brinca por todos lados y rompe todo. Así es Salazar se apellida. Anda metiéndose hasta la cocina. Anda queriendo dar indicaciones a todos. El gobierno de México ha sido muy cauteloso. Nosotros no.
nosotros le hemos dicho que debe frenar ese tipo de conductas inadecuadas del gobierno yanqui. No sé si hasta ahí quedó clara la duda, las preguntas, compañera Marta. Muy bien. Ahora una última pregunta desde Hamburgo, perdón, desde Colonia. Por favor, Elizabeth, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Sí, José Nemesio García Naranjo se llama Cosme, el autor de la frase que se la adjudican a Porfirio Díaz generalmente. Nemesio, Sí, Nemesio, exactamente. sí, exactamente. México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿cierto? Le podemos Nemesio. encaja a toda la región de Latinoamérica realmente. Sí, a ver, nosotros no solo somos cuates, ¿sí? Como dicen en México, sino que los ecuatorianos y los mexicanos somos hermanos, ¿sí? Y por eso, en nombre del equipo de L, pedimos disculpas por ese atropello, por ese asalto causado por el gobierno ecuatoriano a vuestra embajada, ¿sí? Realmente se violó la soberanía de un Estado amigo y eso de verdad que nos avergüenza de sobremanera y pedimos disculpas. Quería simplemente pronunciar eso otra vez y acentuarlo porque es importante, ¿sí? Gracias, Cosme. Mire, compañera, perdón, disculpe. El pueblo ecuatoriano no tiene por qué sentirse avergonzado de la conducta de un junior mequetrefe que tiene los pies en Ecuador, pero tiene su corazón y su cerebro en Estados Unidos. Y les digo esto porque, compañeros, también nosotros sufrimos, me insistía, lo que padecimos con fulano que fue desafortunadamente jefe de Estado, Vicente Fox. Insisto, cuando le digo al comandante Fidel, comes y te vas. Compañeros, la solidaridad, la amistad, la camaradería entre los pueblos es irrompible. No hay nada que la rompa. Seguiremos siendo amigos, camaradas, seguiremos luchando por nuestros pueblos, tendiendo las manos unos a otros, haciendo cadenas en contra de los enemigos, que le digo, como en México, los de derechas un poquito se pueden contar con la mano los dedos de la mano, pero son muy poderosos. Y hay que globalizar la lucha de los pueblos. Hay que hacer que la lucha de Ecuador esté en México y la lucha de México en Ecuador y la lucha de América Latina esté en Europa. Y gran tarea, responsabilidad tiene Enlace Latinoamericano Europeo. Felicidades, compañeros. Muchísimas gracias. Y ahora para terminar, nos gustaría unas palabras final para nuestra audiencia, por favor. Compañeros, ha sido un honor. Insisto, agradezco enormemente, aplaudo grandemente el papel que desempeña. Conocer qué está pasando en otros pueblos hermanos o conocer lo que pasa del otro lado del charquito, que está la mayoría de ustedes allá, es muy importante. Yo les decía que globalizar la lucha de los pueblos en esto, vaya, se globaliza el capital, la fuerza de trabajo, las mercancías, y que no se lo globalice la lucha de los pueblos, gravísimo error. Solidaridad, insisto, es el bálsamo de los pueblos. La lucha del pueblo Ecuador es nuestra lucha y pedimos que la lucha del pueblo mexicano, del Partido Popular Socialista, sea de la lucha de todos los pueblos. ¿Por qué razón? Porque el enemigo es común. El enemigo del pueblo ecuatoriano es la derecha, el imperialismo. El enemigo del pueblo de México es la derecha y el imperialismo. Son enemigos comunes. Y ante un enemigo común, la lucha debe ser común. Compañeros, reciban un saludo muy fraternal, un abrazo muy fraternal de nuestro secretario general de la Dirección Nacional,
el profesor Luis Alfonso Jiménez Osuna, compañero del norte del país, de Sinaloa. Hace precisamente en febrero, nuestro 25 Congreso, fue electo nuestro compañero. Fue el relevo de nuestro estimado compañero Manuel Fernández Flores, que dejó la Secretaría General, no el partido, sino la Secretaría General, y la dirección nacional de nuestro partido, recae sobre los hombros de nuestro compañero Luis Alfonso Jiménez Osuna. Reciban un saludo por parte de nuestro compañero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, Cosme Mercado, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. el Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos que tienen la intención de construir un espacio de integración y unión en aspectos culturales y políticos y sociales de manera participativa y consensuada, y también para vigorizar nuestra representación aquí en Europa. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.